Un saludo a todos en Cristo Jesús. Yo soy Miguel Ángel Cortés, yo soy sacerdote. Les damos la bienvenida a esta serie de videos con los que buscamos ayudar a los fieles a crecer en el camino de la fe y amor a nuestro Señor Jesucristo. Así como también buscamos brindar orientaciones para ese crecimiento en la fe y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Orientaciones que buscaremos siempre brindarlas según lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Buscamos con estos videos brindar una sencilla pero práctica reflexión sobre algunos elementos de nuestra fe. Cada creyente deberá hacer su propio discernimiento espiritual con la ayuda de un confesor o director espiritual si lo necesitara. En ocasiones tenemos dudas, tenemos propuestas personales para nuestro crecimiento espiritual y de fe, y es precisamente con un confesor, un director espiritual, como logramos nosotros discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Lógicamente, todas nuestras reflexiones están basadas en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia Católica, en la cual creemos y aceptamos su enseñanza también. Bueno, en este primer video les invitamos a reflexionar en lo que significan las bases de la vida espiritual. Y las dos bases o los dos fundamentos de la vida espiritual son la oración y la palabra de Dios. En otro video trataremos un poco más profundamente el tema de la oración, que fundamentalmente es un diálogo, es un encuentro con Dios. ¿Con qué alimentamos nuestra oración? Con la palabra de Dios. Como creyentes debemos tratar cada día de leer un texto de la Sagrada Escritura, especialmente de los Evangelios. Los Evangelios, en el orden que están en la Biblia, son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Este orden tiene un criterio pedagógico que está en todo el contexto de la revelación bíblica y otros elementos. Para una pedagogía en el crecimiento espiritual, sugerimos que se lean en este orden. Entonces podemos leer en primer lugar el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es el más breve y es el más sencillo para entender. El Evangelio de San Marcos tiene un total de 16 capítulos. Después de terminar el Evangelio de Marcos, podemos continuar con el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es llamado, una de las maneras como se llama el Evangelio de San Lucas, es llamado el Evangelio de la Misericordia. Fue escrito para los no judíos, o llamados también paganos. Este Evangelio tiene 24 capítulos en total. Después podemos regresar al primer Evangelio en la Biblia, que es el Evangelio de San Mateo, que en un total tiene 28 capítulos. El Evangelio de San Mateo fue escrito para los judíos y por eso este Evangelio tiene varias citas del Antiguo Testamento. Fue escrito para personas venidas del judaísmo. Y en un cuarto lugar podemos leer el Evangelio de San Juan, que tiene un total de 21 capítulos. Este Evangelio es el más denso, es el Evangelio más tardío y es el más denso, por eso se pone como en cuarto lugar para acercarnos a esta lectura. ¿En qué metodología podemos hacer nuestra oración con los Evangelios? Entonces podemos leer un texto, un párrafo, y lo podemos releer, podemos meditarlo a manera de oración, como una meditación. Y al meditar la palabra nos va a inspirar qué pedirle a Dios y por quién orar. Esa palabra nos va a ir orientando, nos va ayudando a crecer en nuestra vida espiritual. Hoy día
es muy fácil leer también el Evangelio del día, es decir, el Evangelio que leemos o escuchamos en la celebración eucarística, y también así podemos prepararnos para participar de una mejor manera en la Eucaristía del día. Si nos acostumbramos a la lectura del Evangelio del día a través de alguna aplicación o de un misal mensual, que son muy fáciles de conseguir en nuestras parroquias, podemos asumir también la tarea de preparar las lecturas del domingo siguiente, desde el jueves de cada semana. Es decir, podemos leer la primera lectura y el salmo del domingo siguiente, podemos hacer esto el día jueves. La segunda lectura la podemos meditar el viernes, y el sábado hacemos nuestra oración con el Evangelio de ese domingo. De esta manera, cuando participemos, cuando vayamos a la celebración eucarística al día siguiente, nuestro corazón, nuestra mente y espíritu ya tendrán interiorizada la palabra de Dios, y tendremos una celebración mucho más fructífera para nuestra vida espiritual. Es muy importante que como creyentes nosotros podamos llevar una vida diaria en oración, fundamentados en la palabra de Dios, para que participemos de una mejor manera en el banquete de la Eucaristía. Hacer nuestra oración diaria, meditar el Evangelio, nos va a disponer para que nosotros podamos participar de toda la celebración eucarística, de toda la misa, y participar de una manera activa y consciente. ¿Qué significa participar en la misa? Participar en la misa no es estar sentados simplemente, es una actitud de escucha, es una actitud de atención a cada momento de lo que sucede en la celebración, es tener una actitud activa y consciente a las lecturas, las oraciones, los signos, las posturas corporales, las respuestas de la asamblea, participar incluso en los silencios que tenemos durante la celebración, es participar también en los cantos, si bien no cantemos, pero también participamos escuchándolos, tratando de entender qué nos transmite la música litúrgica. Es analizar también en qué tiempo estamos, el color de los ornamentos, el domingo en que estamos, el tiempo litúrgico. Son tantos los elementos que tiene la liturgia de nuestra iglesia y la liturgia de nuestro culto a Dios, que es importante que vayamos profundizando nuestra vida espiritual para que vayamos nosotros conociendo la historia que hay detrás de cada elemento de la liturgia, y podamos así participar de una mejor manera en nuestra Eucaristía. Por ahora tenemos la tarea de consolidar mucho más las bases de nuestra vida espiritual, como son entonces la lectura diaria de la palabra de Dios, especialmente los evangelios, y con los evangelios hacer nuestra oración. En un video posterior les daremos algunas indicaciones prácticas para una mejor participación de toda la asamblea en la celebración. Les invitamos a que podamos reflexionar en estos elementos y que podamos también compartirlos con otros fieles, para que cada día podamos mejorar más y más nuestra vida espiritual, nuestra asamblea eucarística los domingos, y que podamos crecer cada día como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, vivo y resucitado. Muchas gracias.